si es que la ley no encuentra a quién legar tu patrimonio, pasa al Estado. Cada piso para un hijo diferente. Así es. 4 pisos en ese caso. Sin papeles. Sin papeles. Para poder vender la propiedad, tener la aprobación del resto de hermanos. Claro. ¿Sí? ¿Qué se hace ahí con esa casa de 150,000? Bueno, soy Juan Pablo Arévalo. Bienvenidos a Entre Muros. Aquí abordamos diversos temas inmobiliarios para que tomes mejores decisiones. Yo soy Marcos da Fonseca. Bienvenidos a Entre Muros. Y hoy vamos a hablar del tema de herencias, principalmente porque fue una solicitud de nuestros oyentes en otros podcasts y nos pidieron para que topamos el tema. Y empezamos con panorama global. ¿Sabías, mi querido Marcos, que en España los impuestos sucesorios obligan a muchas familias a vender propiedades y en Estados Unidos los trusts permiten planificar las herencias reduciendo conflictos? En cambio, en Latinoamérica la falta de planificación del patrimonio familiar termina en diversos problemas judiciales. Claro, sabes qué interesantísimo eso. Yo creo que principalmente hoy vamos a topar 100% Ecuador y hoy Juan Pablo, abogado inmobiliario, tenemos justamente acá toda la información que vamos a necesitar, porque he visto que, 40% de las sucesiones terminan en tribunales acá, ¿no? En Ecuador, lo que dicen, ¿no? Así es. Entonces, empezamos con eso y creo que la pregunta clave sería, ¿cómo funciona la herencia en Ecuador para que, como conversamos anteriormente, la familia después no esté peleando? Porque dicen que uno sabe quién es la familia cuando viene la herencia, ¿no es cierto? Y uno sabe cuándo es la esposa, cuando viene el divorcio. Así ¿no? es. Una frase coloquial. Bueno, empecemos con eso. Primero, algo que leí alguna vez es que la herencia no es solo un trámite, sino es la última decisión importante que uno debe tomar en la vida. Si es que tú no planificas tu legado, si tú no planificas cómo va a quedar tu estructura, patrimonial, eso puede causar muchísimos conflictos, como habías mencionado, sobre todo en Latinoamérica. El nivel conflictivo en estos temas de la transferencia de dominio a través de las herencias es súper alto, súper alto. Y por lo general termina destruyendo familias, destruyendo lazos, destruyendo relaciones, y eso precisamente se evita si tú planificas el legado patrimonial, que no es más que constituir en vida un testamento. Excelente. Y designar en ese testamento a quién quieres tú transferir tus bienes inmuebles, ¿no? Excelente. No solo tus bienes inmuebles, tu patrimonio completo, ¿no? Uh-huh. Ahí te tengo una pregunta, y es una pregunta que me voy al tema de curiosidad, ¿no? Por después de todo el material que tenemos acá en la mano, yo he visto que hay países que tú puedes coger tu herencia, si eres dueño de 100,000, 200, 1,000,000, el que sea, Estados Unidos o Europa, que tú puedes decir, yo quiero dejar toda mi herencia a una fundación. Yo quiero dejar toda mi herencia a solo una persona. ¿En Ecuador se puede hacer eso o no? Claro que sí, a través de la figura de donación. Okay. Se puede hacer eso, así es. Eso lo permite la ley, se usa comúnmente y por supuesto es una forma de transferir el dominio, de transferir el patrimonio a otros beneficiarios, ¿no? Ok, pero vamos a poner un caso más real, ¿no es cierto? Vamos a poner un caso real porque las personas preguntaban mucho ese tema y la pregunta mía es, vamos a poner el caso más normal que pasa en Ecuador. No me va a pasar nada, no voy a morir, mi familia está tranquila, está ahí. Supongamos que tenemos una familia, obviamente papá, vamos a poner así, papá, mamá, que tiene ya sus hijos, pongamos que tengan 4 hijos, y que cada hijo tenga en realidad 2 hijos más, nietos, ¿no es cierto? 4 hijos, 8 nietos, por cosas de la vida. Por una casa de 150,000. Por una casa de 150,000 por cosas de la vida. Infelizmente hubo un accidente de auto y se murió los abuelos. ¿Qué se hace ahí con esa casa de 150,000? Bueno, si no existe un testamento, no existe las instrucciones del dueño del bien o del patrimonio para poder transferir esa propiedad, pues lo que te dice la ley es que el 50% se va al cónyuge y el 50% se va a los hijos. Ok. ¿Sí? Pero el cónyuge ahí también se fue en el accidente.
Bueno, ahí queda todo a los hijos. A ¿no? los hijos. Ahora, Ok. ¿qué pasa? Digamos, 8 hijos, ¿sí? Pues digamos un ejemplo de 4 hijos. 4 hijos, una casa grande en un barrio, digamos, que tenga plusvalía, que haya generado dinero, pero los 4 hijos tienen intenciones diferentes con esa propiedad. Ahí se da el problema. Si todos se ponen de acuerdo y la venden, no hay problema. Pero digamos que 2 de los hijos quieren construir Ok. y uno de los hijos quiere vivir y el otro quiere vender. Ahí se generan los conflictos, ¿no es cierto? Ok. Y eso por lo general, ¿cómo se toman las decisiones? Por la vía judicial. Terminan en la vía judicial. Ya cuando la familia no se puede poner de acuerdo, terminan en la vía judicial. Ok. Y ese es el gran conflicto que crea el patrimonio. Que al final del día el patrimonio lo que debería hacer es unir a la familia, respaldar el patrimonio completo de la familia y no separar, que es lo que pasa por no tener anticipado esto. Excelente. Ahora, si los 4 hermanos, como te decía, están de acuerdo, construyen, venden, viven, pero si no existe esa comunidad de decisión, pues ahí empieza el problema, ¿no? ¿Y cómo se decide? Judicialmente. Por la vía judicial. Se demandan entre todos y naturalmente eso es lo que pasa en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque de los 4 hermanos, digamos que los 4 están en una edad productiva, ¿sí? Ajá. Cuando fallecen sus padres, pero los 4 no producen al mismo ritmo, ni tienen el mismo estilo de vida, ni tienen las mismas perspectivas de vida, ni tienen las mismas ambiciones. Entonces eso hace que se generen visiones diferentes Así es. de cómo consumir ese patrimonio, cómo utilizar, aprovechar ese patrimonio. Y eso es donde ahí es donde yo veo se genera el conflicto. Y eso puede demorar cuánto tiempo en tribunales, cuánto tiempo esa pelea puede quedar ahí, porque como comentas, ¿no? Si tienes 4 hermanos y bueno, tienes una casa, 3 pisos, un poco la típica casa, muchas veces conversamos anteriormente, ¿no? El papá hizo cada piso para un hijo diferente. Así es. 4 pisos en ese caso. Sin papeles. Sin papeles. 2 quieren vender, 2 no quieren vender, quieren quedarse en la casa y empieza esa pelea. ¿Cuánto tiempo puede demorar esa pelea? Y los gastos también, ¿no? Bueno, cuando fallecen los padres, la posesión efectiva, que es el trámite que necesitas para transferir la propiedad a nombre de los herederos, es prácticamente muy rápida. Eso se hace muy rápido aquí en el Ecuador. Pero el asunto viene después de esa posesión efectiva. Una vez que ellos ya son declarados de herederos, el bien es de los 4. ¿Sí? Y bueno, y de los 4, si es que los 4 viven y no hay sobrinos, porque si hay sobrinos y uno de los 4 hermanos ya no vive, pues se heredan los sobrinos y aumenta la cantidad de gente que tendría derechos sobre ese patrimonio. Ok. Entonces, lo primero es que entra en un conflicto entre ellos. ¿Cuánto dure ese conflicto? Hasta llegar a los tribunales, pues depende de cómo sean las dinámicas de la familia, pero he visto casos que hay gente discutiendo 10 años. 15 años, 10 ¿cierto? años, claro. Sin poder mover el bien, Ok. sin poder aprovechar el bien. Lo otro es, después de que ya no encuentran una conversación en común, un camino en común, lo que hacen es demandarse. Y ese proceso, ¿en qué va a terminar? En que un juez decida por ellos y lo que va a decidir es que les corresponde en partes iguales a los 4. Ok. Ok. Vuelven al inicio. Claro, y perdieron 10 años, 5 años, ¿no? Ya, y el proceso judicial de eso en nuestro sistema puede durar 3, 5 años. Entonces, para que un juez te diga que eres dueño del 25% de la propiedad y que debes, para poder vender la propiedad, tener la aprobación del resto de hermanos. Claro, ¿sí? claro. Entonces claro. llegas al principio de la discusión. ¿Y qué causó esto? Que no existiera un documento, no existiera una voluntad escrita por parte de los padres de qué querían hacer con ese patrimonio, ¿no? Esto se va complicando porque estamos hablando en el ejemplo de un solo bien, que tenga 3 departamentos, 4 departamentos, pero sí hay cuentas bancarias, pero sí hay vehículos, pero sí hay muebles, pero sí hay negocios, pero sí hay, o sea, cada vez que el patrimonio es más grande, los problemas también son más grandes. Entonces, te contaba en algún momento que, por ejemplo, el caso de, hay un terreno que tiene 5,000 metros cuadrados y tiene 10 propietarios en derechos de acciones. Ok. Y el terreno está ahí prácticamente 40 años, no lo pueden poner a producir porque no se ponen de acuerdo. ¿Sí? Sí, así va. Uno quiere comprar a los demás, pero no encuentra un precio justo. Entonces, y esto es causado por
el padre que compró esta propiedad Ajá. y no determinó cómo iba a Claro, ser. dejó un testamento. No dejó un testamento, Ajá. entonces dejó en conflicto una propiedad. ¿Y qué haces? Un bien se deteriora, no se pone a producir, no se rentabiliza y lamentablemente también destruye el núcleo familiar, ¿no? En esta discusión. Ujú. Y ahí voy con una otra duda que nos había llegado, que era justamente, supongamos que una persona, vamos a ponerle así, tiene una propiedad, ¿no es cierto? Una tía tiene una propiedad, pero esa tía no se casó, no tiene hijos, ¿no es cierto? Nos contaron ese caso. No se casó, no tiene hijos. ¿Quién se queda con esas propiedades? Bueno, la ley te dice que tu primer heredero son tu cónyuge y tus hijos. Ok, ¿sí? y Si es que no ¿en hay, porcentaje cuánto es el eso? Más o menos? 50% el cónyuge y el 50% los hijos. Ok, 50% para los hijos, si son 5 hijos, cada uno se quedaría con 10%. Así por ejemplo. es. Excelente, ok. Sí, pero imagínate si es de una propiedad de 3 dormitorios. ¿Cómo la divides, no? O sea, es complejo. Claro, un dormitorio para cada uno y todos se quedan sin O sea, dormitorio. sí, claro, ahí lo conveniente es vender, ¿no? Obvio. Entonces, pero si no existen ni cónyuge o hijos, lo que te dice la ley es que va a los hermanos, ¿sí? Ujú. Si es que no hay hermanos, padres, ¿sí? Y en ese orden, o sea, va buscando familiares la ley a los que pueda. Inclusive hay casos que primos en segundo grado cogen las propiedades, cogen los bienes, ¿sí? Ok. Pero siempre la ley lo que hace es beneficiar a los familiares, a los lazos de consanguinidad. Ok, ¿sí? pero hasta que cierto Hasta el nivel, cuarto grado. hasta el cuarto grado. Ok. Entonces, pero si es que la ley no encuentra a quién legar Ajá. tu patrimonio, pasa al Estado. ¿sí? Ok. Pasa al Estado. Escuchábamos el caso de alguien que, recuerdas que nos contaban que alguien que compraba propiedades y nunca tuvo familia. Así es. Y al final pasa al Estado esas propiedades, ¿no? Después de, o sea, al final el patrimonio se va deteriorando. Claro, y después se queda para el Estado y obviamente el Estado va a ver lo que hace con eso. Así es. Va a poner así. Así es. Porque claro, lo que veo que es ahí súper interesante en esta parte, justamente de todo ese tema de la herencia, ¿no? Es que siempre hay esa preocupación, ¿no es cierto? Yo creo que la falta de conocimiento y la falta de hacer, yo creo que el testamento solucionaría de todo. decisión, ¿no? Yo creo que es ¿No es cultural cierto? también de parte de nosotros. Es como que no va a pasar, es mejor dejo, después se peleen. O sea, no quiero dar preferencias. El hecho cierto es que nos vamos a ir de esta existencia Así material. es. O sea, lo más ese cierto ese que hay el en la hecho vida cierto, es eso, sí. nos vamos a ir. Y lamentablemente nuestra cultura no implementa mecanismos para poder prever qué pasa después de ya no estar. Y eso yo creo que es fundamental. Pones, como te decía al comienzo, pones familias en conflicto por un bien que a lo mejor... Se destruyen familias, ¿no? Sí, se destruye familias. Se destruyen familias, ¿no? Porque estamos hablando de un ejemplo sencillo que pusimos al inicio. $150,000. Imagínate si es 1,000,000. Ya, o sea, mira, yo te cuento el caso. Tuve este caso hace unos años. Padres construyen un edificio con 10 departamentos. Ok. ¿sí? Hay 5 hermanos, ¿correcto? Ujú. 3 hermanos viven en el exterior. Padres fallecen. Ujú. 2 hermanos viven en el país y entran en conflicto por la propiedad los 2 hermanos. Entre los dos. Entre los 2. Según lo que hemos conversado, ¿a quién le correspondería el edificio? A los 5. A los 5. Ajá. De los 5, los 3 que viven en el exterior dicen, no queremos nada. Donamos. Donamos. No, ni donamos. O sea, Donamos. no No hacemos queremos nada, nada. no vamos a hacer nada, no vamos a firmar nada, que es otro error. No vamos a aceptar, Ujú. porque también es esto cierto, ¿no? Cuando aceptas la herencia, aceptas todo. Los pasivos y los activos de ese patrimonio. Claro, Entonces, las deudas como también. desconocían los pasivos, Ah, no aceptaron la herencia. Y entran 2 hermanos en conflicto, ¿correcto? Ok. Estos 2 hermanos en conflicto entran de una forma ya un poco agresiva y uno ocupa el edificio. Y de aquí nadie me va a sacar, ok. ¿correcto? Con su pareja, su familia. esposa, su familia, sus hijos, Ajá. ocupa. Fallece este hermano, ¿sí? Ujú.
y queda la esposa Ok. con los hijos. Y luego viene la familia de la esposa a ocupar el edificio. Ok. ¿Sí? No hay quien le saque. Ya escaló otro Ya punto. escaló a otro punto, no hay quien le saque. Ajá. El hermano, el otro hermano que estaba en conflicto, trata de Negociar. de resolverlo por la vía judicial. Y resulta que en 25 años no han pagado el impuesto a la renta y la deuda asciende casi a $1 millón Del edificio. del edificio. Entonces, como ya no hay quien pague, ¿cómo se va a resolver eso? Claro. ¿De quién es el edificio? Si el heredero, el hermano vivo, quiere transferir la propiedad a su nombre, Tiene que pagar la deuda. tiene que pagar el impuesto predial. Ah. Y tal ya vez, no lo quiere. Ya, claro, ya a lo mejor dice, no, más la plata que se necesita para... arreglar, para hacer las cosas. Sale más caro tener el edificio que dejarlo. Y la familia que está ocupando, como no es su propiedad, no Ajá. invierte en el edificio que se está deteriorando. Claro, está ¿Correcto? succionando al edificio. Estamos hablando de un bien que costó en su construcción más de $2 millones. Ok. ¿Sí? Hace 30 años. Ok. Sí, entonces, mira lo improductivo que pasó a ser este capital, que claro, los padres con mucho esfuerzo lo conseguirían, y lo improductivo que pasó a ser y el Obvio. conflicto que generó. causó. Y el conflicto que causó. Porque los hermanos accionaron, o sea... Se pusieron a pelear. Se pusieron a pelear, hubo policía de por medio. O sea, Y más interesante, nadie ganó. nadie ganó. ¿Por qué? Porque los que habitan la propiedad Ujú. no o sea, no son dueños de la propiedad, entonces no la pueden vender. La Claro. pueden rentar, la están rentando, están usufructuando, pero no la pueden vender. Claro. Entonces, nadie ganó y no tienen el efectivo o el cash para poder Pagar los remodelar y pagar los impuestos. Entonces, no hay... La propiedad va a terminar en manos del Estado. Eso Así va- es. se va a Esa decir. familia va a terminar sin casa Ajá. y todo el mundo perdió eso. Claro. ¿Correcto? Entonces, ahí lo importante de que, mira lo que se hubiera solucionado, 15 años de conflicto, Ujú. si es que si es que estos Hubiera padres vendido. hubieran dejado un testamento, ¿sí? Hubieran dejado instrucciones claras de qué querían hacer Ajá. con eso. Lo hubieran donado, lo hubieran dejado en vida. Entonces, si tienes un patrimonio por mínimo que te parezca, el consejo legal que te puede dar un abogado es escríbelo. Deja el ¿Cómo lo vas a testamento. hacer? ¿Cómo Claro. lo vas a repartir? O véndelo antes de morir. Claro. Claro, no sabes cuándo vas a morir, pero véndelo en una etapa de tu vida. Y deja distribuyendo ya el dinero, todo, y te olvides del dolor de cabeza para que no se peleen y se acabó el problema. Así es, así es. Claro, porque es interesante, como conversamos, ¿no? Acaban perdiendo el edificio y podrían haber vendido hace tantos años, tal vez en $1,5 millones, y hoy en día pasaron varios años, claro, usufruyó del alquiler, pero obviamente perdió toda la propiedad, porque si no va a pagar el impuesto, se va a manos del Se Estado. afectó la plusvalía de la propiedad. O sea, perdieron todos. Claro. Perdieron todos. Tienes $2,5 millones que no produjeron sino problemas y dolores de cabeza. Claro. ¿Sí? Alguien está ganando de los arriendos, de las rentas. Sí, pero si tú no haces reformas, cada vez te pagan menos. Así es. ¿No es cierto? Vas perdiendo valor. Vas perdiendo valor. Y eso es un problema sobre otro, un problema que te digo terminará muy posiblemente en manos del Estado, ¿no? Claro. Bueno, hay una pregunta súper interesante acá que tenemos en realidad y que está súper desarrollada, que es la siguiente, ¿no? Los impuestos sucesorios. ¿Cuánto se paga en Ecuador? Y vi ese ejemplo acá que me pareció espectacular. Coméntanos un poco sobre ese punto de ahí, de los porcentajes, de los valores. En el Ecuador hay una tabla, ¿no? Ajá. Hay una tabla de cuánto, o sea, se paga desde el 5 al 35% de impuestos por herencia, por recibir una herencia. Entonces, digamos que la base para no pagar son 77,000 y piquito, ¿sí? Ajá. Si tú heredas menos de 77,000, no pagas nada. Si Ok. heredas más de ese valor, que es la base imponible, se conoce, Ajá. tienes que pagar ahí los porcentajes dependiendo de la cantidad según esta tabla. Ok. ¿no? Entonces, por ejemplo,
el ejemplo que poníamos de 150,000, o sea, Ajá. una propiedad de $150,000. Como está, 77,000 es la base, Ajá. dándote números. Sí, sí, la tengo acá, Sí, estoy frío, viendo. sí. Ajá. 77,000 dólares es la base, descuenta de esos 77,000 de los Ajá. 150,000 y de esa diferencia 73,000, pongamos así. pagas el 5%. 5%. Exacto. Ok. Y de ahí va aumentando 10, 15, 20, hasta el 35%. ¿Y cuándo pagas ese 35%? Por sobre los $900,000. Ok. ¿Sí? Pero ahí, por ejemplo, si ya pagas 35% por sobre los $900,000, ahí ya hay otras formas jurídicas para poder proteger tu patrimonio. Ahí entran, por ejemplo, la donación, los fideicomisos, que te sirven, que son estructuras jurídicas que te sirven para transferir la propiedad a tus herederos, Ok. sin entrar en estos costos de impuestos, ¿no? Ok, porque claro, justamente acá quería entrar un poco en ese tema de los fideicomisos, ¿no es cierto? Porque tú me comentas, ¿no es cierto? Supongamos que tienes ahí ese edificio, me parece buen ejemplo, ese edificio, ¿no es cierto? Valorado en $1 millón de dólares. Pongamos, podemos vender a $1 millón de dólares. Claro, pero si pagas el 35% son 350,000 claro. dólares, ¿cierto? Ni la plusvalía te da eso. Estás dejando un tercio del edificio. Sí, ya sí, por que el es la Estado, verdad, que es ¿no la es cierto? verdad, sí, sí. Pues la pregunta ahí sería exactamente eso. La mejor manera, no sé si estoy bien, voy a hacer el ejercicio, te lo digo. La mejor manera, entiendo yo, que sería poner eso dentro de un fideicomiso, coger todos los departamentos, alquilar y cada hermano recibir la renta o reciben la renta y dividir. Es ¿Estoy un bien? excelente ejemplo. Es ¿Estoy un bien? excelente. Ok. Sí, 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 sí. ¿Por qué no tienes que pagar el 35%? Puedes hacer dos cosas. Puedes donarlo, sí. Ajá. Pero al haber esa transferencia de titular, o sea, de dominio, tienes que pagar tasas. Ok. Sí, las tasas de la ciudad. Pero haciendo el fideicomiso, constituyendo el fideicomiso, todos colocas la propiedad dentro del fideicomiso y todo lo que genere esa propiedad, pues se puede repartir como una mensualidad o una anualidad para todos los herederos. Mucho más productivo, ¿no es cierto? Claro, claro. Imagínate si en este ejemplo que hablábamos del edificio, tiene 10 departamentos, alquilaban los 10 departamentos y ese dinero repartían entre los dos hermanos que querían Así es. eso, ¿no? Claro, claro. Y los otros legalmente renunciaban a la herencia. Ajá. Y entre los dos estarían recibiendo hasta ahora, hubieran hecho mejoras, o sea, hubiera sido realmente un bien productivo. Claro, Y no hubieran peleado, y la no familia hubiera destructivo. continuado. Sí, Claro, exactamente. claro, o sea, claro. el fideicomiso ya te sirve cuando tienes patrimonios superiores, creo yo, al $1 millón, ¿no? O sea, cuando ya estamos hablando de esa cantidad Ajá. de impuestos que hay que pagar. Y sobre todo porque la administración de ese fideicomiso, o sea, los dineros que ingresan ya sirven para poder también suplir los costos de la administración, ¿no? Claro, y principalmente eso, ¿no? Tener toda esa parte ahí solucionada y evitar todo ese dolor de cabeza, pongamos así, ¿no? Claro, yo veo acá justamente que y hay casos de famosos, ¿no es cierto? Sí, que, sí, que sí, nunca sí. dejaron. Michael Jackson. Yo pensaba justamente en Jackson. Michael Jackson. Aparecieron los hijos, aparecieron los sobrinos, apareció todo el mundo peleando y diciendo, bueno, ¿dónde está mi parte? ¿Dónde está mi dinero? Creo que Maradona pasó lo mismo también, ¿no? Tenía José. los relojes de lujo, autos y todo eso. Ahí llega un punto que lo que nosotros comentamos. Porque es interesante, tienes casos de famosos como mismo Michael Jackson, Maradona. Infelizmente viene a fallecer una temprana edad, ni ellos están esperando qué va a pasar. Así es. ¿No es cierto? Y cuando pasa, y ahí la gente ya se pone loca, y ahí aparece familia desde todos los lados, ¿no es cierto? Sí. Ahí viene la pelea, ¿no? Y mira, y si lo llevamos a la realidad nuestra, o sea, heredar no solo es patrimonios grandes, ¿sí? Heredar también es patrimonios, o sea, uno hereda el patrimonio que ha acumulado en lo largo de su vida, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo de tu vida, el patrimonio que has acumulado, al tener tus herederos, debes dejarlo definiendo, ¿sí? Porque sea tu patrimonio de $10,000 y sea de $1 millón o de 100 millones, va a causar problemas, claro, ¿sí? Claro. Porque, claro, tú tienes tus hijos, en el caso de que tengas hijos, tienes tus hijos tienen sus parejas que tienen otra percepción diferente de cómo tú educaste a tus hijos. Entonces tú no sabes cómo van a responder.
Claro. A pesar de que la herencia no entra en la sociedad conyugal. Claro. ¿sí? Pero las parejas, tú sabes que eso deciden, ¿no? Sí, Claro, sí. O sea, van a eso, conversar, oye, y te toca a ti, ¿y por qué no peleas por tu parte? Necesitamos mejorar el auto, necesitamos mejorar la lastimosamente casa. los temas no resueltos lo que causan son problemas. Así es. ¿Sí? Y nosotros necesitamos instrucciones. Para eso está el derecho. Necesitamos instrucciones para normar nuestra vida. ¿Sí? Entonces, lo que hace la herencia, las donaciones, los testamentos, los fideicomisos es establecer instrucciones sobre el patrimonio. Que esas instrucciones las sigan nuestras generaciones que nos continúan, que nos suceden y, pues, si es que el patrimonio es lo suficientemente grande, puedan vivir de ello, ¿no? Claro, claro. Y finalmente, yo creo que lo más importante, ¿no? Ya dejas todo estipulado. Te toca 50%, te toca 25%, te toca 10%, todo el mundo, las reglas del juego ya están sobre el tablero, más que nada, yo creo que la gente ya sabe lo que va a pasar, evitando obviamente todo ese tema de esa pelea, ¿no es cierto?, entre todos los de la familia. Y te quería hacer creo que una pregunta que me vino la curiosidad. Personal. No. Consulta. No, porque finalmente yo vengo de otro país, es totalmente diferente la cosa. Nunca, la verdad, lo revisé. Pero al final, en tu país, en Brasil, la estructura jurídica puede que cambie un poco en los temas de herencia, pero el problema social que deja la herencia es el mismo. Es la misma cosa. Es la misma cosa, se basa en todo el mundo. Sí. Obviamente. Pero la pregunta que quería hacer es la siguiente. Hoy que estaba justamente viniendo al podcast, vi justamente al final, porque claro, los periódicos están cada vez más pequeños, ¿no es cierto? Sí, bueno, creo que cada vez menos la gente lee, ¿no es cierto? Por eso que obviamente tienes los que te entregan de a gratis ahí en la calle, ¿no es cierto? Vi el periódico, súper interesante, ¿no? Las últimas 3 hojas, estaba justamente viendo ese punto, diciendo, bueno, falleció tal persona, hay un tema de herencia, con el valor, había un valor como de $650,000 de una herencia, y prácticamente era preguntando dónde están la familia, los herederos, ¿no? Claro. Coméntame un poco sobre eso, sobre ese tema de poner en el periódico. Bueno, ese es un requisito que te pide los procesos judiciales de las herencias cuando desconoces si hay herederos o no. Tienes que publicarlo en un diario de mediana circulación para que a ver si hay alguien que se oponga o que conozca esa herencia. Okay. ¿sí? Eso es, como te decía, cuando no se conoce si hay herederos o no, pero es un requisito que te pide el sistema judicial. Supongamos el siguiente, supongamos que, bueno, es una familia, ¿no es cierto? Y se quedó una persona, ¿no es cierto? Quedó un hijo. Y ese hijo tal vez no sabe si hay más gente de la familia, ¿no? Si hay otros hijos. Si hay otros hijos, que es lo que ese es donde quiero llegar, ¿no es cierto? Porque a veces lo que pasa es eso, ¿no es cierto? Hay algún hijo oculto por ahí, una hija oculta por ahí, el miedo de dividir ese patrimonio. ¿Es obligatorio poner eso en periódico? Sí, es un requisito que te piden los procesos judiciales. Independientemente si hay, si no hay, hay que ponerlo para decir, oye, pasó eso, si aparece alguien. Así es, pero mira la trampita, ¿no? Ajá. Empezaste esta pregunta diciendo ya no mucha gente lee los periódicos porque son cada vez más pequeños. Así es. Es decir, ¿a quién le llega eso? O sea, tú lo publicas también esperando que lo lean. Si quieres que se entere todo el mundo, realmente no lo publicarías de un periódico que lee muy poca gente. Uh-huh. Pero es un requisito que pide el sistema judicial, que el proceso te pide en sí ese requisito. Anticuado tal vez, ¿no? Sí, se debería buscar otras formas de anuncio, pero también tal vez una página se ha hecho web, así. Una página web donde esté todos esos requisitos, esté todo ese tema. Pero ¿quién leería esa página web? O sea, existe, por ejemplo, una página web de remates judiciales, que es un tema que podríamos hablar. Ajá. ¿no? Una página web de remates judiciales de la función judicial. Pero no mucha gente está enterada de eso. Uh-huh. O sea, no es que sea, a pesar de que es público, no es que la gente esté buscando eso. Que lo sepa, claro. Así es un tema súper interesante y ahí hay un montón, ahí cae un montón de propiedades en herencia que nadie reclama, pero realmente no mucha gente conoce eso, ¿no es cierto? Claro, tal vez lo mejor sería buscar una otra opción, obviamente, para que se pueda mejorar. Para difundir de mayor forma. Pero es una trampita. Pero es una trampita. Es una trampita, obviamente. Publiqué, nadie vio, qué pena, me quedé con el dinero. Exactamente. Tienes que hacer 3 publicaciones en un periódico que tenga amplio espectro de lectores. O sea, eso difícil de medir.
y ya cumples el requisito y sigues al siguiente paso, ¿no es cierto? Claro. No se presentó nadie, excelente, seguimos. Se presentó, bueno, ahora demuestra que eres heredero, ¿no? Claro. Demuestra cuál es tu línea. Pone a pelearse, claro. Exactamente. Bueno, ¿qué consejo o qué consejos puedes dar para nuestra audiencia que nos escucha, nuestro podcast, sobre ese tema? ¿Se podrías decir 2, 3 cosas? ¿Qué consejos darías? O sea, la primera, que ningún patrimonio es menos o mucho para dejar instrucciones claras de quién lo va a heredar y cómo lo van a usar, ¿sí? Eso es importantísimo, sea donación, sea fideicomiso, sea herencia, eso es súper importante. Dejar las instrucciones claras y uno tener un plan más allá de cuando uno ya no esté, ¿sí? Para evitar el conflicto. Okay. Lo segundo es, si los hechos nos dicen que hay un 90% de peleas por esto, de los casos de los casos que son de sucesión, hay un 90% llegan a judicializarse. Si los datos nos dicen y los hechos nos hablan sobre eso, lo que hay que hacer es empezar a trabajar en esa cultura de que la gente debe entender que debe testar la propiedad, testar el patrimonio que tenga, en la forma que sea, dejar las instrucciones, ¿no es cierto? Es una cultura muy, digamos, anglosajona esa de dejar los testamentos. Muy americana, ¿no? Muy americana, muy europea. Latinoamérica no lo hace mucho, pero sí debe entender. Claro, nosotros somos como más bien, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Y de pronto en el camino ya se acabó la familia. Se acabó la fiesta, ¿sí o no? Se acabó la fiesta, se acabó la familia, se acabó los hermanos, se acaba todo, obviamente. Exactamente. Lo más claro es dejar instrucciones claras, y si es que he tenido una vida larga, pues, y lo que tengo es una casa con 3 departamentos, el ejemplo que poníamos, venderlo y repartir el efectivo. O sea, sería lo bueno. Lo más sencillo. O venderlo. Un economista que ganó el premio Nobel decía, no recuerdo el nombre, pero decía algo que es súper... Si tienes dinero para heredar, hiciste mal las cuentas en la vida. ¿Sí? Ok. Y la teoría de él era, no heredes. Ok. Gástatelo todo. Aprovecha la vida. Aprovecha, disfruta. Todo. Así es. Claro, el próximo le toca hacer las cosas. Estamos hablando del común denominador. Obvio. No estamos hablando de las fortunas, no estamos hablando del común denominador. Ajá. Porque la herencia crea conflicto. Entonces hay que solucionar en vida ese conflicto. Claro. Evitar ese conflicto. Ese dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza, así es. Bueno, Juan Pablo, creo que nos fue espectacular. Creo que topamos casi todos los temas de herencia, ¿no? Como nos gusta. Y más que nada, tú como abogado experto en ese tema inmobiliario, creo que el tip es eso, ¿no? El tip es, si tienes algo para dejar, deja todo listo en los papeles, deja todo listo para que obviamente no haya peleas y que la familia después que estás allá arriba se vaya disolviendo acá abajo. Se acuerde bien y no mal de ti. ¿No es cierto? Y bueno, y creo que nos quedamos por acá y principalmente nos gustaría a nuestra audiencia obviamente que nos envíe qué les gustaría escuchar en los próximos episodios de Entre Muros, ¿no? Esperamos haber resuelto algunas de sus dudas aquí. Si tenemos que profundizar, escríbanos. Nosotros profundizaremos en este tema y traeremos personas que nos ayuden también a dilucidar los retos que tenemos en responderles. Esto ha sido Entre Muros Podcast y estamos agradecidos. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, suscríbete a nosotros, comparte y te esperamos, como acaba de comentar Juan Pablo.